Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Y a mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Y a mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Esta es una nueva edición de Amándonos por la palabra de Dios. Soy su servidor en Cristo, Eric Martínez. Hoy tocaremos el tema o leeremos, analizaremos hasta donde nos alcance el tiempo, la carta o la epístola de Judas. Y vamos a aprender varias cosas de esta carta. Es bien corta, se encuentra justo antes del libro de Apocalipsis, para los que quieren tener la Biblia en su mano y compartir conmigo la lectura y luego la reflexión de la palabra. ¿Les parece? Pero antes, alabemos al Señor con este cántico espiritual que recuerdan ustedes, los que de alguna forma me siguen o escuchan, les gusta gastar su tiempo escuchándome para edificación, es lo que propongo hacer en el espíritu. Eh, el tema, el verdadero ayuno, Isaías 58. Bueno, saqué con ocasión a ese tema este cántico. Y dice así: para ti, Padre, para ti, mi Dios amado, esta es tu palabra cantada. Al comenzar un nuevo día, los cielos se acaricien con dolor. No quiero desafiar más la alegría, prefiero inundarme con tu amor, oh Dios. Anhelo cada día al despertarme, escuches y respondas mi clamor diciendo, heme aquí estoy contigo, porque has dejado ver tu salvación. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Oh, 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 oh. Al despertar un nuevo día, los cielos se acaricien con dolor. No quiero desafiar más la alegría, prefiero inundarme con tu amor, oh Dios. Anhelo cada día al despertarme, escuches y respondas mi clamor, diciendo, heme aquí estoy contigo, porque has dejado ver tu salvación. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo, estar con mi hermano todo el tiempo, todo el tiempo, en tiempo de risas, en tiempo de llorar, en tiempos de triunfos y en tiempos de tropiezo o tribulaciones, no importa, todo el tiempo. Una hermandad, fraternidad y amistad permanente como son las cosas de Dios, eternas. Bueno, vamos a la palabra de Dios, la vamos leyendo, nos detenemos, la reflexionamos y así vamos avanzando. ¿Les parece? A ver, esta es
la carta de Judas. Y dice así desde el verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué saludo tan hermoso. Comenzamos diciendo que este Judas no es Judas Iscariote, es Judas, como dice aquí, hermano de Jacobo. ¿Y quién es Jacobo? Un hermano en cuanto a la carne de Jesucristo, de Jesús. De tal forma que Judas, si es hermano de Jacobo, también es hermano de Jesús. Pero mira lo que hace Judas, como él reverencia a su Señor, a Jesucristo o a Jesús, quien fuera su hermano, hijo también de María. Según la carne, él no le llama hermano como a Jacobo, sino que le dice siervo de Jesucristo. Qué cosa tan extraordinaria cuando él reconoce espiritualmente y por reverencia la posición espiritual de señorío que tiene. Es quien fue según la carne su hermano, pero ahora no lo ve como un hermano según la carne, sino como el Señor de todos los señores. Y yo me someto, soy siervo, un servidor de Él. Esto es impresionante, sobre todo ahora que Jesucristo está en gloria. Recuerden ustedes que dice en los evangelios que antes de la muerte de Jesucristo, los hermanos de Jesús no creían en Él. Pero después, con ocasión a su muerte y su resurrección, estos se incorporaron a la iglesia de Jesucristo, vinieron a la fe, quiero decir, primero, luego fueron líderes, como ven ustedes con esta carta, guiando a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer Judas mediante esta carta? Dar dirección, especialmente a los seguidores o discípulos de Cristo que se encontraban en Jerusalén. Y dice, santificados en Dios Padre. Nosotros cuando llegamos a Cristo y hemos nacido de nuevo, estamos santificados en Dios Padre. Somos, como dice Pablo, santos. Para tú ser santo, no necesitas que ningún hombre con ninguna posición, ninguna organización eclesiástica te declare santo. Ya Dios te ha declarado por la palabra santo porque has nacido de nuevo y has venido al reino de la luz admirable de Jesucristo, al reino inconmovible y eterno que ya está en acción desde que Cristo mismo vino a la tierra en carne y sangre. Y dice, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es nuestro abogado, es el que está actuando permanentemente en nosotros, como se dice en la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, Cristo está haciendo, junto con el Espíritu Santo, una obra de santificación, de edificación, de crecimiento, hasta que nosotros lleguemos a alcanzar la estatura de Cristo, varón perfecto. Es decir, Jesús se está formando en nosotros para fundirnos hasta llegar a un momento en que sea Él plenamente actuando a través de nosotros, pero respetando nuestra identidad, nuestra individualidad, porque no somos robots en series. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Bueno, es un deseo factible el desear que el amor primero que ya nos dio Dios, la paz que solamente encontramos en el príncipe de paz y esa misericordia, ese regalo de darnos lo que no nos merecemos, o la misericordia, como se explica de otra manera, no se nos da lo que merecemos, merecemos la muerte, pero Él decidió no darnos la muerte, sino la vida. Ahora está deseando, pues para todos los seguidores de Cristo, que todo eso, la misericordia, el amor y la paz sean multiplicadas, es decir, sean afianzadas, la logremos disfrutar con mayor plenitud en nuestras vidas.
este saludo es hermoso de parte de Judas. Vamos a ver qué dice en el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjense que común salvación, él se identifica con el resto de los discípulos de Cristo porque la iglesia de Jesucristo, aunque tiene, digamos, edificadores para ayudar a levantar al cuerpo de Cristo, a formarlos, a entrenarlos, para que maduren cada día más, él no deja de ser también un salvado como todos nosotros, un discípulo de Cristo como todos nosotros. Así que la organización de la iglesia de Jesucristo es realmente horizontal, no es vertical, no hay reicitos, no hay gente por encima de nosotros, eso no existe. Nosotros somos el cuerpo y tenemos una sola cabeza. Él es el que edifica a su iglesia, es Cristo. Y aquí Judas lo confirma al decirnos, quiero escribirles acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces Judas está diciendo que es absolutamente necesario porque estaba pasando algo en esa época, lo cual sigue pasando en la actualidad, que la fe está siendo atacada permanentemente para que la fe que tú vivas en Cristo Jesús, como nos fue dada una sola vez, no se entienda y se viva una fe disfrazada, diferente, una cosa que no es lo que nos trajo y nos enseñó Jesucristo y los fundamentos que establecieron los apóstoles y los profetas del primer siglo y aquí están registrados en la Biblia. Entonces Él viene a advertirnos de ciertas cosas y las vamos a ver. Entonces, y nos dice que frente a esas situaciones difíciles, nos llama a tomar posición. Recuerden el libro de Apocalipsis. Dios haciéndole un señalamiento cuando le escribe a una de las iglesias, no recuerdo cuál es la iglesia, que dice que no eres ni tibio, no eres ni frío, ni eres caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero eres tibio. Es decir, es una forma de decir, conmigo hay que asumir posición, dice Dios. O estás entera y completamente conmigo o no estás conmigo. Esto de estos términos intermedios de querer agradarme con contaminación de otras visiones, de otras convicciones, de otras creencias, eso no camina conmigo. Jesucristo también lo dijo muy claramente cuando estaba entre nosotros. El que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo, es decir, el que no está conmigo y me sigue, está plenamente conmigo, desparrama. No, que te estoy ayudando, pero un ratico, pero ya vengo y voy a hacer otra cosita. Estás desparramando, que en otra lengua, en un lenguaje actual, usted me está saboteando el ministerio y el plan de Dios. Entonces aquí Judas, atendiendo a esta visión de Cristo y de Dios, de asumir posición, está diciendo, los animo, los exhorto, que contendáis, que peleen, que asuman posición ardientemente por la fe, defiendan la fe en Jesucristo que nos reconcilia con el Padre. Defiendan el plan de Dios, defiendan el Evangelio, defiendan los tesoros celestiales que fueron reservados desde antes de la fundación del mundo para ustedes, no se los dejen quitar. Y cuando Él nos anima a asumir posición y dicen ardientemente, significa con ganas, con pasión, porque los enemigos de la fe, ellos no pelean con nosotros con plumas, con así como que sin ganas. No, no, no. Ellos disponen de toda su energía, tiempo, estrategias de toda clase e incesantemente no dejan de estar como leones rugientes buscando a quien devorar. Y frente a una acechanza de tal naturaleza, sin perder la paz, esto es lo extraordinario que hace el Espíritu de Dios en nosotros, debemos estar velando y luchando con pasión, animados, peleando ardientemente. Eso significa como el que está dispuesto a ganar
y va a ganar porque ya enfrenta la batalla desde la victoria. No que, bueno, voy a ver poco a poco, a ver cómo me va. Ahí, tú sabes, aquí, sobreviviendo. No, con gallardía, con ánimo, con gozo, desde la victoria, para ganar, es lo que nos dice Judas. Los aguaos, las gelatinas, los blanditos, no tienen lugar. Es así, con esa actitud, que la fe se va difuminando, perdiendo, sin rendir frutos, y eso son obreros que Dios no quiere, porque no producen nada. ¿Cómo? Enemigo feroz y con ataques incesantes como los del mundo, y la gente ahí, bueno, no, yo no me meto en eso no es asunto mío. No, contienda por la fe. ¿Y saben por qué hay que contender por la fe? En primer lugar, para fijar nuestra identidad. Dios no necesita que tú lo defiendas. Él solito es capaz de resolver todos sus asuntos. Pero como nosotros somos el cuerpo de Cristo y como hijos de Dios, somos de la familia de Dios, y la familia siempre está unida y debe demostrar que camina en una sola dirección, bajo principios eternos, bajo la palabra, bajo un mismo espíritu, un mismo Señor. Tenemos que tener coherencia de quiénes somos, a quiénes pertenecemos. Y además de eso, para honrar el nombre de Dios y la verdad que Él ha traído, no permitir que su verdad sea contaminada, tergiversada. Entonces nosotros contendemos, peleamos por la fe, para honrar su nombre, y además porque el amor que Él mismo es y ha deslizado en nuestro corazón, es imposible que alguien que ama ve que mediante la mentira, mediante una fe torcida, otras personas estén siendo conducidas a la muerte, al error, a sufrir. Y nosotros allí expectantes, ese no es problema mío, no, si es, dice, contiendan por la fe, por Dios, por ustedes y por los demás, sus hermanos y el prójimo. Porque nos importa toda la creación de Dios, y como Dios queremos que todos se salven. Sabemos que todos no se van a salvar, pero si de nosotros depende, hacemos todo cuanto está en nuestras manos, y lo hacemos contendiendo por la fe, ardientemente. Así que estos aguaditos ahí que andan demasiado intelectuados, con mucha educación. Mire, el infierno está lleno de gente muy bien educada. La buena educación, que busca siempre ser diplomático, no meterse en ciertos asuntos, evitar problemas, no ofender a los demás. Esas son cosas de este mundo. El que ama pelea, está pendiente de quien ama y asume las consecuencias. El camino de Cristo es sufrimiento. Él sufrió por nosotros. ¿No vas a sufrir tú por los demás? Entonces, no estás en Cristo. Y dice el verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas está advirtiendo que hay gente que se va a introducir en la iglesia de Jesucristo, en las congregaciones, encubiertamente, disfrazadamente, fingiendo ser espirituales, fingiendo conocer la palabra, fingiendo a ser muy servidores y colaboradores. Es decir, van a utilizar muchas estrategias, pero todas son hipocresía, mentiras, con el propósito de luego de ganarse la confianza y entrar en el rebaño del Señor, en la iglesia de Jesucristo, empiezan a sembrar la semilla que destruye la fe. Y dice, estos son hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro
Dios. Un ejemplo de ello. Se habla de estas doctrinas, por ejemplo, creo que es la calvinista y hay otros que la asumen sin saber de dónde vino eso, pero al final es una falsedad que destruye la fe, que dicen que salvos siempre salvos, que la salvación no se pierde. Entonces, que la salvación no depende de nuestras obras. Y es cierto, no depende de nuestras obras, pero la salvación, en pocas palabras, es cierto, no se pierde, porque todo lo que crea Dios es eterno, es bueno, es indestructible, es justo, como su salvación, la que nos regaló sin merecérnosla. Pero es cierto que no se pierde, pero sí podemos rechazarla. Es decir, ella no es que no tenga fuerza, no es que Dios no pueda sostenerla. Por supuesto, eso no lo vamos a discutir. Claro que Dios es capaz de cumplir su promesa y es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero lo que les estoy diciendo es que nosotros podemos rechazar la salvación que Él nos quiso dar sin que la merezcamos. ¿Y cómo la rechazamos? Bueno, por ejemplo, a los que no aceptan en Cristo están rechazando el regalo de la salvación. A los que ya están en Cristo, como los que usted le entrega un regalo y lo reciben y lo disfrutan durante cierto tiempo, pero un día deciden, ya este regalo no lo quiero. Lo ponen a un lado y empiezan a vivir una vida diferente. Porque Dios no puede obligarnos, así es su amor. No nos obliga a amarlo. Él nos invita y nos da su palabra que le conozcamos y cuando le conocemos, le amamos. Usted no puede amar lo que no conoce, pero hay gente que decide ya no amar porque puso su mirada en otro amor. Entonces algunos dirán, no, ese nunca fue salvo. Mire, no invente tonterías. Más abajo la palabra se los va a explicar que eso sí es posible. Gente que fue salva, gente que anduvo con Dios, gente a quien Dios salvó y luego perdieron la salvación. La salvación no se pierde, pero sí se puede rechazar. Escúchenme bien. Juan capítulo 15, para confirmar esto y no detenerme aquí, habla de esto. Jesús nos condiciona, nos dice, ustedes son las ramas, yo soy el tronco, es decir, ustedes dependen de mí. Y ustedes, yo los acerqué a mí, yo los hice para mí y los inserté en la familia de Dios. Y dice, ustedes si permanecen en mí, esa es una condición que tengo que comprar, si yo no permanezco en Cristo, pierdo la salvación. Fíjate, él está diciendo, si permanecen, eso depende no de Dios, sino de nosotros, de nuestra respuesta por gratitud, por fe a Cristo. Si ustedes permanecen, de nosotros hay un nivel de compromiso, de gratitud, de responsabilidad. Y además, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, dice Jesús, permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Son de la familia. Pero si no permanecen o dicen permanecer en mí, pero no quieren atender mis palabras, guardarlas, conocerlas, cumplirlas, vivirlas, también, porque son las dos cosas juntos, Cristo y su palabra, las dos cosas juntos. Si Cristo no nos pidiera permanecer tanto en Él como en sus palabras, entonces nos hubiese dicho mejor, no se preocupen, si no, ya Dios los salvé, no importa si ya no creen en mí, si ya no quieren conocer mis palabras ni seguirlas, tranquilo que la salvación no la van a perder. No, está diciendo, mueren, serán cortados y serán echados al fuego. Entonces, hay una responsabilidad en nosotros, no para mantener la salvación, sino para ser coherentes con el amor primero, porque Dios no va a estar enamorado solo con alguien que no lo ama. Pues debemos demostrarle nuestro amor a Dios. Pero si no se lo demostramos, ¿qué creen ustedes que va a hacer el Señor? ¿No me amas? Te doy como le dio Israel, toma carta de divorcio. Ya no soy tu Dios porque tú elegiste otro camino. Y vamos a confirmar esto
con la palabra. Entonces, él dice que estos que tienen esta doctrina falsa de creer que la salvación salvo siempre salvo, como que Dios es tonto y usted puede pecar y hacer lo que quiera tranquilo, que yo te voy a salvar. Dios es justo, no es tonto, de él no se pueden burlar, recuerdan las escrituras. Bueno, esta es una forma de que en que la gente, bueno, si soy salvo voy a hacer lo que yo quiera. Y hacer lo que yo quiera es entregarse a los vicios, pecar, blasfemar contra Dios. Pero él dice, no importa lo que yo haga, Dios me ha dado una super gracia que lo soporta todo, no importa el camino que yo tome, y Él me va a salvar. Es, esto es lo que lleva a esta clase de enseñanzas a que la gente se vaya apartando, confundiendo que la libertad que compró Jesucristo en la cruz del Calvario con su muerte y su resurrección se convierte en un libertinaje. Y algunos han tenido la desfachatez de decir, no se preocupe si ustedes alguna vez fallan o durante una temporada se apartan del Señor, una temporada que a veces es toda la vida. Eso es apenas un proceso. Le llaman ahora el pecado y a la impiedad proceso. Eso es una falsa enseñanza y si eso no viene del maligno que te invita a ser irresponsable, a no permanecer en Cristo ni en sus palabras, entonces te aseguro que esa enseñanza no viene de Dios. Bueno, de esto nos está advirtiendo Judas. Esta gente ha entrado, se presentan como pastores, como maestros, como líderes en las congregaciones y a veces toman fueros en las redes, en lugares sociales, etcétera, para estos propósitos. Mira lo que dice, y cuando tú empiezas a vivir y la gente ve en ti un comportamiento que nada tiene que ver con Dios, ni con su palabra, ni con su justicia, ni con el reino de Dios, ¿qué están haciendo? Dice la Escritura, niegan así el Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo porque no ven en ti, pues, la obra de Dios ni del Espíritu Santo, no ven el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque uno de estos, si me perdonan la expresión, entraron encubiertos, mamarrachos de la fe, que solamente se han limitado ahora a ser declarativos. No, eso no es así. Es que tú no entiendes lo que es la gracia. Tú no has nacido de nuevo. Nosotros no debemos hacer nada. Ah, ¿no debes hacer nada? Tú eres un hippie espiritual, ahí sentado sin hacer nada. Eres como un monje tibetano que te encierras y te apartas de la sociedad y te encierras por ahí en un cuarto. ¿Y a quién vas a amar entonces? Si el llamado es amarnos los unos a los otros. Eres un hippie, no tienes que hacer nada. Deja que el mundo se destruya a tu alrededor, que ya tu salvación está garantizada. Cuidado con eso. Cuidadito con eso y el resto de la palabra lo va a confirmar. En el 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí tenemos un primer ejemplo. El pueblo de Israel. Dios los sacó de la esclavitud y los llevó después de muchos prodigios a la salvación. Los salvó de sus esclavistas, los salvó de falsos ídolos, los salvó de muchas estratagemas que en Egipto estaban viviendo y los estaban atormentando. Pero después el mismo Dios que sacó a su pueblo, que él escogió para darse a conocer a la humanidad, ese mismo Dios destruyó a una parte de los que antes él mismo había salvado. Es decir, Dios está diciendo, tú puedes ser hoy mi hijo favorito, aunque dice la palabra que Dios no tiene favoritos, mi hijo amado, como fue el pueblo de Israel. Sigue siendo amado, pero siguen estando con un espíritu de estupor terrible. Pero no importa, si tú no me amas, si tú me eres infiel, si tú no quieres estar conmigo, si tú no crees en mí,
como el caso de Coré y todas estas familias, Dios los destruye. Hoy día, Dios te está diciendo, mire, ¿por qué Judas, en el tiempo de la gracia, después de que Cristo había resucitado y ascendido, estaba sentado en gloria, por qué Judas, hermano de Jesucristo, hace referencia, por qué la palabra de Dios hace referencia hoy, en el tiempo de la gracia, a esta circunstancia de la ley? Porque Dios no cambia, Dios no puede ser burlado. Si antes te salvó, pero tú por falta de fe, y él está hablando de los que pervierten la fe, si dejas de creer que es lo único que puede agradar a Dios, si dejas de agradar a Dios, el mismo Dios que te salvó, el mismo va a dictar un justo juicio o sentencia de tu condenación de muerte eterna. Y la salvación que un día te dio no es que la perdió, no es que él te la negó, es que tú la rechazaste. Solito. ¿Qué culpa tiene la estaca que el sapo salte y se ensarte? Entonces dice Judas, yo se los quiero recordar para que lo tengan en cuenta. Porque si ustedes se dejan engañar por esos que están pervirtiendo la fe para que cometan pecados, se entreguen a cosas que no agradan a Dios, pues ustedes van a ser o a tener el mismo destino que esas personas, que esos que enseñan esas atrocidades, esas perversidades. Por eso se lo está advirtiendo, porque ¿de qué sentido tiene que tú le adviertas a tus hermanos que no te dejes engañar por los que pervierten la fe? Si eso no te va a pasar nada, no vas a perder la salvación. Si te lo está advirtiendo es porque no te dejes engañar, porque tú, al igual que ellos, vas a ser condenado si terminas creyendo por irte en ese camino de perdición. Continuamos en el verso 6 y nos sigue recordando Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué está diciendo Judas? A ver, algunos dicen, mire, nosotros es imposible que caigamos en libertinaje porque nosotros con el nuevo nacimiento por la gracia es imposible, dicen, que cometamos libertinaje. Mire, la gracia te salvó y usted puede tener una nueva identidad espiritual en el Señor por haber nacido de nuevo, una nueva criatura. Pero eso no te garantiza que tú puedas rechazar la salvación si no permaneces en Cristo y en su palabra. No, es que es imposible porque nosotros tenemos una nueva naturaleza celestial. Ah, bueno, por eso Judas hace mención a los ángeles. Miren, déjense de esos. Déjense de esas declaraciones que creen que son intocables. La vida delante de Dios es una vida que hay que guardar permanentemente y velar. No importa la naturaleza espiritual que hoy tengas y el Espíritu Santo que incesantemente pone en ti el querer y el hacer. El Espíritu Santo va a hacer su obra. Pero si tú te conviertes en colaborador, si te inclinas al Espíritu y no te inclinas a la carne, si tú estás de acuerdo con Él, de lo que Él está tratando de hacer en ti, porque acaso no dice la Escritura, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Y por qué se entristece? Bueno, porque Él quiere hacer una obra en ti y tú andas por otro camino. Porque, repito, Dios no va nunca a forzar tu voluntad, tu libre albedrío, tu identidad libre de amarle o no. Y la gente cree que esto es solamente para elegir a Dios o no, una sola vez. No, permanentemente, si lo elegiste, debes sostener tu decisión y el sostenimiento de permanecer, amar a Dios, de conocerlo, de tener la vida eterna, es una decisión libre, constante, permanente, hasta el día en que partas
de la tierra de los vivientes. No te pongas a creer que porque tienes una nueva naturaleza espiritual eres intocable, todo está ya garantizado. No, no es cierto, porque estos ángeles a los que se refiere Judas, ellos no es como nosotros que nacimos de nuevo aquí en la tierra. No, ellos nacieron directamente en los cielos con una naturaleza celestial, pura, en los mismos cielos donde nosotros deseamos un día estar con nuestro Señor. Y estando allá con esa revestidos o impregnados de esa naturaleza celestial que ahora algunos dicen tener y por eso no les puede pasar nada, ellos voluntariamente decidieron hacer un pacto anatema, un juramento de anatema, de ayuntarse o de tomar mujeres que les pareció las hijas de los hombres muy hermosas y tomar algunas mujeres para ellos y tener una procreación, de los cuales, dice la Escritura, nacieron esta generación de los gigantes, que una vez certificaron los espías cuando el tiempo de Josué fueron a investigar y dieron reporte y vimos a gigantes de linaje, creo que de Anac, y nosotros éramos delante de ellos como langostas, así lo veíamos, y ellos nos veían a nosotros igual chiquiticos. Así que estos ángeles revestidos de una naturaleza celestial, espiritual pura, voluntariamente, como tú, revestido del Espíritu Santo y de tu nueva naturaleza, un día puedes decidir voluntariamente apartarse del Señor o ser rebelde o ir en contra de su voluntad. ¿Y qué hizo Dios con esos ángeles? Los mandó a prisiones eternas de oscuridad. ¿Qué crees? ¿Que no va a hacer lo mismo contigo? Sí, te vas por el camino de la rebelión, de la impiedad y del pecado y te apartas de la fe. ¿Por qué creen que Jesús dice esto? Y dice también en el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí nos enseña Judas que a estos que se creen que no van a perder la salvación, que tienen una naturaleza espiritual celestial, le está diciendo, si ustedes, creyéndose, o mejor, siendo salvos, teniendo el Espíritu Santo, pero amparados en esa falsa enseñanza de que no van a perder nunca la salvación, se les ocurre, como a los de Sodoma y Gomorra, caer en fornicación, en vicios contra la naturaleza, ustedes van a sufrir el mismo destino de Sodoma y Gomorra. Y se fueron puestas esas ciudades, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Te lo están diciendo a ti. ¿Para qué Judas está diciendo eso? No para decirte, cuídense discípulos de Cristo en la gracia. Así que no se equivoquen ni se dejen engañar por esos maestros y enseñadores chimbos que quieren con puras declaraciones, salvos somos salvos. No, usted no entiende la gracia. Como que creen que la vida de Cristo es como los políticos, un tema de solamente declarar palabra, pero no vivirla ni entenderla, y menos declarar mentiras. 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, estos que enseñan a pervertir la fe, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense lo que está diciendo. Estos soñadores los están invitando a ustedes, enseñándoles a que mancillen la carne, a que se dejen llevar por los deseos de la carne, coman lo que les dé la gana, mátense comiendo, nieguen la comida a los demás, forniquen con quien les provoque, engañen a sus esposas, vivan en lascivia, como los de Sodoma y Gomorra. Rechacen la autoridad como los ángeles, creados por el mismo Dios y habitando
en las dimensiones celestiales con nuestro Padre eterno no les importó. Al igual que el pueblo de Egipto, la nube caminaba con ellos y en las noches el fuego los acompañaba y Dios a veces hablaba, como habló en el Sinaí, y grandes obras y portentos y el agua de la peña, pero a ellos no les importó. Pero no, tú dices hoy día, no, la salvación no se puede perder para que yo soy ya consagrado, tengo una vida nueva. Si no te importa esa gracia, ese regalo, que lo desprecias o no lo valoras adecuadamente en el precio justo que Él significa para darte vida nueva, eterna y abundante, pues te va a pasar lo mismo. Entonces ellos enseñan a cometer pecados de la carne, no lo puedes hacer si eres de Cristo. No puedes rechazar la autoridad de Cristo, ni la autoridad de Dios, ni su palabra. No puedes hacerlo, ni entristecer, mancillar al Espíritu Santo, blasfemar contra Él. No puedes hacerlo, por muy salvo que te creas. Y blasfemar de las potestades superiores, hablar de cosas que no conoces, y menos hablar mal. Pero cuando el arcángel Miguel, esto pasa porque seguramente estas personas que se amparaban enseñando a pervertir la fe, que enseñaban que los ángeles, que eran espíritus ministradores, que nos cuidaban, que nos ayudaban, que nos ayudan hoy día también, por supuesto, eso no les importa, tranquilo, eso no es asunto de ellos. Ya Dios es un asunto con Dios. Eso no sirve de nada esos ángeles. ¿Qué sé yo que hablaban en estos momentos? Blasfemaban contra los ángeles. Los ángeles que pertenecían a Dios y a los ángeles que ya habían dejado su dignidad. Y dicen, hay gente además, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Saben cuántas veces hemos conocido en la iglesia de Jesucristo, refiriéndose a esto, a las cosas que se conocen por naturaleza, como por ejemplo la unión entre un hombre y una mujer? No, en las iglesias vemos ahora relaciones homosexuales. Esos no son de Cristo, pero están entre nosotros. Pero ellos se creen salvos y de Cristo, y Cristo en ellos. Y así vemos lascivia, vemos toda clase de relaciones contra naturaleza, mancillando el lecho matrimonial, haciendo cosas indebidas por malas enseñanzas. Estas cosas le está advirtiendo Judas. No caigan en eso. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, el de la muerte, del asesinato, el de matar al otro. Estas enseñanzas buscan es destruir a otro. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Recuerden que Balaam fue un hombre que Balac, un rey, creo que de Moab, lo contrató para que maldijera, pagándole un precio al pueblo de Israel. Es decir, muchos hoy día hacen esto. Trabajan si les pagan, van a echar fuera demonios si les pagan, van a orar en las casas si les pagan, se inventan toda clase de proyectos para recibir plata, se meten en las finanzas personales exigiendo diezmos y no trajiste y no pagaste. Buscan es el lucro, como este hombre, Balaam, donde la fe para ellos es un negocio. Si van a hacer alguna actividad, no quieren soltar nada para dar. Quieren que todo el mundo pague. Usted quiere ir para tal parte, vale tanto. Usted quiere comer esto, vale tanto y lo paga usted. Balaam, negocios. Solo negocio. El negocio en la fe. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, recuerden que se levantó en rebelión contra la autoridad de Moisés. Tú eres de Dios, nosotros también somos de Dios. Tú eres santo, nosotros también somos santos. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tú podías mandarnos y que eres el único líder? Y cuando Dios mismo, y hasta hablando y con señales visibles,
en el tabernáculo señaló a Moisés como el líder de la nación, el profeta de la nación de Israel. Entonces, hombres se rebelan contra la autoridad para quitarlos de su lugar y ponerse ellos. Eso es otra cosa. Yo a veces hago señalamientos contra líderes, pero es para corregirlos, para sacarlos del error, para contender por la fe, para que mis hermanos no sean contaminados, pero no ando buscando, quítate tú para ponerme yo. Cuidado. No, no, Señor, porque lo que es mío, Dios me lo ha dado y me lo seguirá dando Él. Yo no recibo nada que yo tome o otros tomen por la fuerza para dármelo a mí. No, ni loco. Esto habla de esto, la contradicción de Coré. Y recuerden lo que le pasó a Coré. Se lo tragó la tierra igual a sus dos compañeros y todas esas familias. Y al día siguiente una mortandad horrible cuando la gente vino a reclamarle a Moisés y Aarón que por culpa de ellos el pueblo de Israel mucho había muerto. Y Dios ordenó destruirlo. Intercedió Aarón y Moisés, pero ya habían muerto unos 14,000 por la ira de Jehová. Al enfrentarse, al rebelarse contra la autoridad legítimamente constituida por Dios, no por los hombres entre ellos, por Dios. Es otro tema espiritual. Dice el verso 12, 46 minutos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Yo tengo una gran contienda con hombres y mujeres que conozco que viven con una picazón de oído buscando oír permanentemente a personas. Alguien que me predique algo diferente. ¡Wow! Me gustó y va para allá y escucha, se enamora y se queda con esa posición doctrinal, alejándose de la verdad. Y luego viene otro y se va por aquí y abandona y se queda. Andan siguiendo todo viento de doctrina. No tienen una fe segura. Ni siquiera tienen una fe que demuestren el supuesto llamamiento que han recibido de parte de Dios. Quedan expuestos su flaqueza espiritual y su falta de conocimiento de la palabra y una fe bamboleante. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también, dice el 14, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, el abuelo de Noé, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Dejar convictos a estos que practican el mal. Dios permanentemente está haciendo eso. No se pongan a creer que esto es una sola vez. De generación en generación, Dios está purificando su iglesia, depurándola de estos perversos que entran encubiertamente, trayendo sobre naciones o ciudades específicas juicios para purificación. Dios hace esto permanentemente. Esto no se pongan a creer que es una sola vez. Siempre lo hemos visto. Pero los que son de Él permanecen tranquilos, firmes. No son tocados por ese juicio. Es lo que quiere. A estos está diciendo Judas: ni le crean a ellos, no sean como ellos, no lo escuchen a ellos, ni sean como ellos, porque van a recibir el mismo destino que ellos, es lo que nos dice Judas. Que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. No los deseos de Cristo, sino los que a él se le ocurra, los que a ellos les parezca que son buenos proyectos, buenas ideas, cosas de hombres, y no deja que sean Jesucristo el que edifique su propia iglesia. La iglesia de Jesucristo no la edificas tú,
que te haces llamar pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista, líder, reverendo, como te quieras hacer llamar. No, tú no edificas la iglesia. La iglesia la edifica es Jesucristo. Dice, y yo edificaré mi iglesia. Y si tampoco lo entiende por las propias, no le crea el propio Jesús cuando dice yo y nadie más que yo edifico mi iglesia. Por eso Él ha venido a morar en cada uno de nosotros para hacer una obra en cada uno de nosotros. Lee también las cartas a las 7 iglesias que están en Apocalipsis para que veas Él mismo supervisando, viendo, corrigiendo, animando y haciendo lo que tiene que hacer con su iglesia. No son tus ideitas de hombre, ni tus buenos proyectos, ni tus programaciones trimestrales o semestrales o anuales que hace. No, es Cristo quien edifica su propia iglesia. Dice el 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mire, esto es real. Un montón de predicadores, de líderes que hablan palabras infladas. Buscan exaltar las emociones de las personas con palabras muy lindas. Que las señales te acompañen. Mira, y dicen unas cosas con un enredo intelectual, pero que suena tan espiritual y no sé, tiene así como un sonidito tan lindo y de que eso sonó como de Dios. ¡Ah, qué hombre tan lindo como habla esa mujer! Cómo nos anima, me hace vibrar, me hace sentir diferente. Palabras infladas. ¿Solo para qué? Mira lo que dice la Escritura. Adulando a las personas para sacar provecho. No, chicos, este hombre sí provoca decirle que sí a todo su proyecto. Yo traía una ofrendita, pero con lo que acabo de escuchar, no, chicos, sáquese todo el bolsillo, la chequera, que aquí vamos a dar más de lo que nos pidió este hombre. ¡Se lo merece! Palabras infladas y adulándote para sacar el provecho. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia de Jesucristo, como está en Efesios, creo que 2:20, dice que el fundamento de la iglesia de Jesucristo es la doctrina de los apóstoles y de los profetas del primer siglo que escribieron estas palabras que están aquí. Pero que ese fundamento doctrinal de los apóstoles y de los profetas tiene un fundamento más grande, mayor y más fuerte, que es el de Cristo. Así que ve a Cristo primero, el fundamento de Cristo, y cuando entiendas el fundamento de Cristo podrás entender correctamente el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Vas a poder comprender exactamente qué dijo Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas. Si no, no los vas a entender, porque no puedes quedarte con una doctrina sin revisar o conocer al que Dios te llama a conocer primero para que tengas vida eterna, que es a Dios mismo y a Jesucristo. Si no, vas a estar imaginándote cosas que dijeron los apóstoles y los profetas de nuestro Señor Jesucristo. 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Y fíjense que Judas está haciendo esta exhortación, este llamamiento de atención. ¿En qué momento? En el mismo primer siglo en que existió Jesucristo. Y ya en este primer siglo en que existió Jesucristo, ¿por qué está haciendo esta advertencia? Porque él sabe que ya llegó el tiempo, que es el postrer tiempo. El postrer tiempo es un tiempo que se anunció en los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando vino Cristo, Cristo es el tiempo del postrer tiempo, el tiempo que se esperaba. Y entonces él dice, esto está pasando, Judas, porque ya Judas está diciendo, estos burladores de la fe, esos falsos maestros, ya están haciendo la obra. Ellos son de estos de los que hablaron los profetas. Al decir los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Es decir, que los postreros tiempos los encontramos aquí
Porque ¿qué sentido tiene que Judas le enseñe a esta generación que estas cosas están pasando si se anunciaban que iban a pasar en el postrer tiempo? Porque en ese tiempo era el postrer tiempo, no ahora. 19. Vamos a terminar, faltan pocos versos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Hay gente carnal dirigiendo congregaciones en la que este servidor, que tiene el don del discernimiento de espíritu, entre otros, observa que no tienen pero ni un cc del Espíritu Santo. Nada. Y están dirigiendo la iglesia de Jesucristo. Una cosa terrible. No sé, bueno, llegaron allí, como dice aquí, encubiertamente. Causan divisiones que no tienen el espíritu. Pero dice Judas, pero vosotros, los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo, los que entienden la gracia, los que se mueven en la justicia de Dios conforme a la palabra, los que aman conforme a la palabra de Dios. Amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. No se dejen vulnerar vuestra fe. No hay varios tipos de fe. Es la que nos enseñó Jesucristo, concordada con la ley, los salmos y los profetas, y en la fundamentación de los apóstoles. Todo esto es Cristo hablando. Y nos enseña la verdadera fe. Edifíquense sobre vuestra santísima fe, la que santifica, la que nos hace ser en Cristo como Cristo, para honrar el nombre y la gloria de Dios. Orando en el Espíritu, porque eso es lo que anda buscando Dios. Adoradores que le adoren. Una forma de adoración es la oración en espíritu y en verdad. Conservaos en el amor de Dios, lo más importante. El que no ama no ha conocido a Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. Espero yo estar haciendo parte de este trabajo mediante este video, tratando de convencer a quienes han estado equivocados o están dudando. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad a los que no conocen a Dios, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, no los odien, pero tampoco se contaminen con ellos. Tengan cuidado, porque hay gente que se equivoca con el amor de Dios y piensa que por amor empieza a convertirse a personas que no conocen a Dios, ni tienen el Espíritu Santo y lo siguen. Cuidado, dice, no quiero que los odien, pero tampoco se pongan el vestido de ellos. Cuidado. Y ya terminamos el 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Termina adorando Judas a nuestro Dios, como confirmando que estos consejos provienen de Él. Él no está hablando lo que quiere, sino que habló lo que le pidió Dios y le da gracias a Dios por haberlo dirigido en esta carta y mostrar amor por sus hermanos para no dejarse contaminar por la infección del mal de estos que entraron de forma encubierta en la iglesia de Jesucristo y que sigue ocurriendo hasta nuestros días. Qué hermoso es la palabra de Dios, cómo aclara todas las cosas, cómo trae vida y convicción. No dejes de contender por la fe, porque Dios te está llamando a eso. No seas peleón ni contencioso por pelear, por tener enemistades, sino advierte, corrige, convence, enseña,
salva. Haz la obra de amor por Dios y por amor a los hermanos y al prójimo. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Una hora completico. Si es lo que Dios quiso, así fue necesario. Dios me les bendiga y Dios les guarde siempre.